Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí en nuestra charla del Cíclope. La verdad es que es un placer para nosotros ver Castalia llena y ver tantos rostros conocidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada actividad que llevamos adelante en este año. Bueno, esta es una noche muy especial. Tenemos con nosotros a Agustina Basterrica, nada más y nada menos. Estamos felices, hermosa. Gracias, Agustina. Bueno, nosotros nada, agradecerles mucho la presencia, solamente estamos acá para eso, para dar la apertura, recordarles que esta es una actividad libre y a la gorra, así que después los invitamos a que colaboren para que podamos seguir adelante con este ciclo. Y bueno, agradecer a Fabricio, que en esta noche se va a encargar de la presentación, y a todos los chicos de ICES. Agradecer también a Mauro Calderone, que nos acompaña como cada noche con un presente para el invitado. Agradecer especialmente a la gente de la biblioteca que nos brinda este espacio tan cálido que siempre digo es hogar y es refugio. La Biblia, la verdad, Castalia es una belleza. Y bueno, y agradecer también a Cristina y a la gente de TIP que trajo los libros de Agustina, por si alguno quiere comprar, que todavía no tenga el libro, puede acercarse y hacerlo. Bueno, ¿qué más puedo decir? No, muchísimas gracias de nombre de los tres. Y bueno, también gracias muy grande a la gente de nuestros talleres, sí, que nos siguen de todos lados, nos acompañan siempre. Los veo por ahí. Bueno, solamente decir que perdón, pido disculpas formales, que todavía el ciclo no terminó, no ha concluido, y que bueno, los seguimos invitando a todos y a todas para que... ¿Cuándo es la última fecha? Si tenemos... La última fecha es la fiesta en la calle. Sí, pero falta Juan Solá. No, falta Juan Solá y falta... Tenemos una charla con Leandro Gabilondo que la estamos cerrando también, así que bueno, sería terminar muy bien. Exactamente. Así que bueno, agradecidos. Bueno, y lo dejamos a Fabri y a Agustina. Gracias. Buenas noches. Hoy, en este recorrido de autores y autoras que visitan nuestra ciudad, que dialogan con nosotros, que se preocupan y se ocupan de la literatura, tenemos el agrado de recibir a Agustina Basterrica, escritora, licenciada en Artes y tallerista. Matar a la niña, Antes del encuentro feroz y 19 garras y un pájaro oscuro son 3 de sus 4 libros publicados. Cadáver exquisito, novela de 2017, es, podemos decir, la que la visibilizó ante el mundo, premiada, traducida, pero por sobre todo leída. Si bien podemos destacar la originalidad de su argumento, la precisión en su narración y la cuidadosa construcción de los personajes, es interesante el doble vínculo con la tradición literaria. Por un lado, su género distópico nos remite a los clásicos fundacionales. Inmediatamente podemos pensar en Aldous Huxley y en Su Mundo Feliz, en George Orwell y en 1984, y en el Bradbury de Fahrenheit. Por otro lado, la tematización de la antropofagia, el canibalismo, nos posibilita trazar un recorrido por la historia de nuestra literatura. Una crónica del siglo XVI, como lo es Viaje al Río de la Plata, de Ulrico Schmidl, con su episodio de antropofagia entre españoles, entre hermanos. Un cuento de mediados del siglo XX, El hambre de Manuel Mujica Lainez, que es, en definitiva, una ficcionalización de la crónica. Y 2 poemas del rock nacional de finales del siglo, Entre caníbales y Yo caníbal. La literatura, como sugiere César Aira, crea sistemas. Cadáver exquisito nos invita a un constante ejercicio intertextual. El Cíclope nos acerca a la autora a sus pensamientos. Nos enfrenta a ella sin la distancia del libro. Las palabras, que son símbolos, serán hoy algo más. Son inagotables las preguntas que podemos pensar, desde el libro que dio inicio a todo, desde las influencias literarias imposibles de resistir, hasta indagar en qué es la literatura para la autora, en su proceso de escritura, de creación, en la inevitable influencia que, ahora, ella podría ejercer, y quizá también
en el libro que aún no fue escrito. Pretendemos que este conversatorio sea un acontecimiento artesiano, que confluyan no solo la voz de la autora para, a través de ella, sumergirnos en el laberinto de sus recuerdos y en la potencia de su porvenir, sino también la voz de sus personajes, para que merodeen entre nosotros y que nos exijan una mirada crítica, un arriesgar lo que hay que arriesgar. Y por último, y no menos importante, la voz del público, la voz de los lectores. La recepción íntima, la interpretativa personal, el choque y la búsqueda, y que todo ello nos conduzca esta noche a transitar el único camino posible, hacer, entre todos y todas, literatura. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias Fabricio por tus palabras. Quiero aclarar primero que me olvidé el peine, así que pido mil disculpas por este desastre. Y después agradecer enormemente al Cíclope y a toda la gente que se ocupó de este evento, de toda la logística. La verdad que muy amorosos y la organización increíble, así que les pido un aplauso para ellos. Y bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que vinieron hoy. No sé qué decir, digamos. No sé si me querés preguntar cosas, querés que me largue a hablar. Bueno, como decía en la introducción, y de paso aprovecho para aclararle al público presente que la idea del encuentro es que sea un conversatorio, es decir, un ida y vuelta. No esperen al final para hacer sus preguntas, sus intervenciones. Digo, a ver, el camino creo que del encuentro va a ser incierto, va a ir por donde vayamos ustedes, por donde vaya Agustina. Así que los invitamos a eso. Si te parece, Agustina, yo mencionaba, que es ya una cuestión más de interés personal, que siempre me llama la atención en cualquier autor, autora que leo, son esas primeras lecturas, ¿no? El primer contacto con la literatura, las primeras influencias literarias, y cómo de alguna manera comenzaste, bueno, tu camino de escritora, que entiendo comienza como lectora. Sí, en realidad empiezan medio a la par, porque mi madre me cuenta que en la escuela primaria, cuando empecé a escribir, por supuesto con faltas de ortografía, ya ponían no el calendario, como en, ¿cómo se llama? La cosa de corcho, la pizarra, en las pizarras ponían mis pequeños textos o microcuentos o como los quieran llamar. Entonces yo ya estaba contando historias ahí, ¿no? Sin saber lo que era ser un escritor. Y por supuesto que si uno escribe en general es un gran o pretende ser un gran lector, ¿no? Como decía Borges, para ser un buen escritor uno primero tiene que ser un gran lector. Así que para mí está todo unido. Para mí leer es inspirar y escribir es expirar, digamos, ¿no? Así que los primeros textos que leí me los leyó mi madre, que era la colección Robin Hood. Acá hay algunas personas que tienen mi edad y conocen la colección, porque cuando yo era chica no había libros como ahora, que está lleno de libros infantiles. Entonces mi madre me pedía la colección Robin Hood. Y el primer libro que me compré sola y que leí sola y me propuse leerlo todas las noches como un hábito fue Alicia en el País de las Maravillas. Cosa que obviamente después me influyó un montón, porque del 2015 al 2020, antes de cuando se terminó con la pandemia, digamos, tuvimos un ciclo con otra escritora y amiga, poeta, Pamela Terliciprina, que si no la conocen se las recomiendo, síganla en redes, es una gran poeta. Hicimos un ciclo que se llamó Cia el Conejo Blanco, ¿sí? En honor obviamente a Alicia, y ahí invitamos a escritores, escritoras, más de 100, y si bien la página por ahora está ahí latente, en YouTube están todas las lecturas de, no sé, Samantha Schweblin, Claudia Piñeiro, Martín Cohen y gente que empezó a escribir y por ahí no tenía nada publicado y lo invitábamos igual. Así que
sin duda eso fue una influencia. Y bueno, después en la adolescencia escribí en un diario, porque bueno, obviamente no había celulares, unos poemas horribles, espantosamente cursis, todo muy dramático. Y cuando salí del colegio me agarró una etapa muy, muy bizarra, porque empecé a trabajar en el Teatro Colón haciendo visitas guiadas. Y vi mi primera ópera y me enamoré y dije, yo quiero hacer eso, bueno, no sé, re loca estaba. Y me puse a cantar ópera, malísima, no te leo una partitura, soy horrible, pero bueno, soy como cabeza dura y dije, bueno, quiero explorar este camino. Pero gracias a eso conocí a otro escritor en el Conservatorio de Música que me prestó los libros de Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra. Y me volaron la cabeza y dije, necesito conocer a esta mujer. Y leí esos poemas horribles, pero ella vio algo ahí, ¿no? Y me dijo, tenés que hacer taller literario. Entonces empecé a hacer taller literario con Lili y eso, bueno, me abrió un montón la cabeza porque ir a un taller, cuando vas a un taller con una tallerista que es generosa y talentosa como es Liliana y que tiene una cabeza impresionante, te ayuda a leer desde otro lugar, con una lectura crítica, ¿no? Y empezar a tomar herramientas para tu propia escritura. Y también el hecho de abrir tus textos a que otras personas comenten, ¿no? Y los critiquen y trabajar con el ego también. Entonces, con Lili, bueno, me enseñó a escribir y me enseña a escribir porque de hecho Cadáver Exquisito la escribí no en conjunto, pero sí se la daba para que me la fuera corrigiendo, para que fuéramos hablando, porque siempre me parece importante tener otro lector o lectora clave que te vaya diciendo la posta, no que te diga qué lindo que escribís, que no sirve, sino que te vaya diciendo acá, te fuiste a cualquier lado, fíjate acá, que te vaya preguntando. Y eso es lo que estamos haciendo con la nueva novela. Yo se la mando y cada una vez por mes hablamos de cómo va el tema. Y hice eso con Cadáver Exquisito, así que la conozco a Liliana hace más de 20 años y es mi mentora, mi amiga, bueno, la adoro. Y con ella, digamos, a ver, el camino de la literatura, cómo se hace carrera es muy difícil, por ahí acá hay gente que escribe, por eso lo comento. Hay tantos caminos como escritores posibles, ¿no? Porque, no sé, pero a mí lo que me sirvió en su momento fue empezar a mandar mi obra a concursos literarios. Y lo que aprendí ahí, y lo aclaro porque antes de ganar el Clarín, que es verdad que me dio visibilidad, yo había ganado más de 30 premios literarios. De hecho, los cuentos que están allá atrás, el libro de cuentos, 19 barras y un pájaro oscuro, muchos de esos cuentos ganaron concursos y el libro de cuentos ganó concursos. Y digo esto porque eso me enseñó, primero, que ganar un concurso no te hace buen escritor, no garantiza que seas buen escritor. Y que el día que te la crees, porque ganaste un concurso, deja de escribir. Pero sí que los concursos te van abriendo puertas, ¿sí? Te van abriendo puertas para que vos, digamos, para que tu texto circule y que lo lea otra gente que no sea la gente de tu círculo íntimo, ¿sí? Y eso te va fogoneando. Así que, bueno, cuando estaba en el taller de Lili, mandé a concursos, gané algunos, no me publicaron, porque hubo una posibilidad de que te publiquen tu obra porque ganaste un concurso. No me publicaron, pero bueno, nada, pude viajar, pude, digamos, que mi obra circulara en algunas antologías. Y en el medio decidí dejar de estudiar canto lírico porque no iba para ningún lado, claramente. Y decidí estudiar la carrera de artes en la UBA, que sería como historia del arte, porque vos te podés especializar en plásticas, que es lo que yo hice, o en música o en combinadas, que es cine y teatro. ¿Y por qué elegí esa carrera y no letras?
¿no? Que es como la elección más obvia. Porque hay como un mito urbano que dice que si uno estudia letras, después no escribe. ¿Por qué? Porque claro, estudias a los monstruos y monstras de la literatura y decís, yo jamás llegaré, no sé, a tocarle el talón a Borges. Y bueno, y nadie pretende, porque Borges ya escribió y lo amamos a Giorgi, y todo bien con Giorgi, lo estudiamos y todo genial, pero lo que a mí me parece maravilloso del arte y la literatura es que los temas ya están todos escritos, en realidad. ¿Sí? Sobre canibalismo ya se escribió. Pero lo novedoso en todo caso es la mirada, cómo enfocás ese tema. Y ahí está la cuestión y por qué se siguen publicando libros, por qué sigue habiendo películas, etcétera, etcétera. Por cómo se tratan los mismos temas, desde qué foco. Entonces, bueno, ese es el mito urbano que uno, si estudia literatura o letras, deja de escribir, que obviamente es un mito porque tenemos escritores como Gaby Cabezón Cámaras, que estudió letras, Martín Cogan, que estudió letras, Agustina Caride, que es mi socia escritora que ganó el premio Clarín el año pasado, que también estudió letras. Pero bueno, yo decidí ir por otro camino, estudié plásticas, que a mí me sirvió un montón, no solo por la cultura general, sino porque me dio un bagaje de imágenes enorme con el cual sigo escribiendo, digamos, que jamás lo hubiese conseguido sola, porque fueron, no sé, como 10 años de estar mirando imágenes y analizando las imágenes, sobre todo. Y me dio la capacidad de tener que leer muy rápido y mucho. Para que tengan una idea, el último final que rendí fue barroco, que la tuve que rendir libre porque se me venció, no porque no la cursé. Pero estuve como 6 meses estudiando esa materia. Y fueron 6 horas de examen literal. 6 horas ahí con el profesor rindiendo, o sea, una locura. Aprobé, no sé, me podrían haber bochado de la misma manera que me saqué un 9, no sé cómo, pero bueno, me recibí con esa materia. Pero ese era el nivel de exigencia que por lo menos estaba en mi época. Y bueno, yo seguí escribiendo y les estoy haciendo todo el relato de mi vida, no sé. Y bueno, seguí escribiendo y bueno, y quise publicar y me pasó con Matar a la niña, que es mi primera novela, que no se consigue y no se conseguirá jamás mientras viva, porque bueno, hoy la leo y me parece un horror, pero en ese momento, digamos, tenía esas herramientas para escribirla. Y aparte es una novela de humor que es muy difícil, es un género muy difícil porque, bueno, hay gente que se ríe de ciertas cosas y hay gente que no se ríe. O sea, mi madre, que la adoro, que es una súper lectora, no se rió nada, o sea, le pareció malísima. Pero hubo gente que mi suegro, por ejemplo, lloró de la risa, no sé, bueno. La conclusión es que tenía esa novela que fue Liliana la que me instó a que la escriba, porque ella cada tanto me agarraba para leer de su casa y me decía, o escribís una novela o escribís un cuento, siempre me ponía algún desafío o te vas del taller. Entonces, bueno, empecé a escribir esa novela y un compañero nuestro de taller, Carlos Carioli, que lamentablemente no hizo carrera, pero es un escritor increíble, publicó en Textos Intrusos una novela que el argumento es este. Es un tipo que se separa, se va a un, no sé, depósito a vivir y se termina, cogiendo una heladera. Y vos decís, ¿cómo es posible que eso sea una novela? Bueno, es un novelón. Pero la publicó en una editorial muy chiquita, que no tiene circulación, y bueno, quedó ahí. Pero yo dije, bueno, si lo publican a Carlos, capaz de escribir esto, yo quiero publicar en esa editorial también. Entonces les mandé Matar a la niña y me dijeron, ok. Después la editorial se fue para cualquier lado, pero en ese momento era chiquita, tenía pocos títulos. Fue una buena experiencia de publicación porque aprendí un montón. Ya después, antes del Encuentro Feroz, que es el libro de cuentos, fue más difícil porque quería una editorial con un poco más de recursos, ¿no? Entonces ahí sí, recorrí, fui, mandé mail, hice todo el trabajo
Me dijeron que no, que sí, pero no me contestaron. Bueno, ¿no? Hasta que me publicaron en Alción, que es una editorial cordobesa, y tuvo un poco más de movimiento el libro. Y bueno, después escribí Cadáver Exquisito, la terminé 10 días antes de presentarla al Clarín. Yo no me acordaba que estaba el Clarín, me lo mandó la mujer de mi padre, me mandó la prórroga, y dije, bueno, voy a ponerme como objetivo presentar la novela para terminarla, no para ganar, porque pensé que no iba a ganar, ¿no? Porque es un concurso muy difícil de ganar. Y pero gané. Pero la terminé 10 días antes, ¿sí? Y bueno, y a partir de Cadáver Exquisito, en el 2017, sí, me dio un montón de visibilidad, pero bueno, el concurso en sí no te garantiza que la obra vaya a funcionar, ¿sí? Hay muchos premios Clarín que no fueron traducidos y que su obra tuvo como un ciclo, y yo vivo agradecida de que Cadáver Exquisito siga, ¿no? Siga moviéndose, siga leyéndose. Y bueno, y en el 2020 Alfaguara hizo una reedición de mis cuentos, que es 19 garras y un pájaro oscuro, y ahora estoy escribiendo otra novela. Creo que les hice todo el recorrido ya. Iba a preguntar varias cosas que ya dijiste, así que ahora tendré que improvisar. Pero no, quería que cada vez, ya que lo mencionás, podemos ir por ese lado. Se publica en 2017 a partir del premio Novela de Clarín, pero es premiado nuevamente, que tiene una curiosidad, el premio de Ladies of Horror Fiction. Eso no me acuerdo si fue 2020, 2021. No me acuerdo. Creo que no sé. ¿20? Saben más que yo. 21, bueno. Digo, lo rescato como un hecho interesante. Digo, la novela se publica en 2017 y al menos 3 años después vuelve a ser premiada, incluso en una terna que eran textos en idioma inglés, y el tuyo concursó como traducción, si no me equivoco. Sí, fue loco eso, porque, a ver, el premio Ladies of Horror Fiction no es un premio importante en realidad en Estados Unidos. Pero acá, no sé, lo tomaron los diarios, tomaron la noticia, porque en realidad un periodista de Infobae, que yo ya lo conocía, que me había entrevistado, tuvo buena onda, me preguntó, che, vos ganaste este premio, ¿querés contestar algunas preguntas? Sí, dale. Y le contesté, se ve que, nada, todo un texto que le copó, y entonces dijo, bueno, voy a hacer un artículo más largo con esto. Y a partir de ese Infobae empezaron a replicarse en todos, y me empezaron a llamar, y fue como, explotó. Pero en realidad el premio en sí no es tan importante, pero bueno, esto es lo que tienen los premios, que te dan visibilidad, te dan más lectores, pero lo curioso es que mi novela hasta ese instante era considerada de ciencia ficción acá en Argentina, porque es considerada una distopía. Pero a partir de que ganó ese premio y de que estuvo ternada en el Goodreads, que es una página de lectura que estaba también Stephen King, que Stephen King, imagínate, ni se enteró de todo esto, pero no importa, la consideraron de terror. Entonces es como, bueno, no, para mí la literatura no tiene género, como es toda literatura. Pero bueno, si la querés clasificar en algún lugar, no sé, la puedes clasificar como de terror, como de ciencia ficción, inclusive como una novela realista, te diría, o como una novela social, de crítica social. Entonces me pareció interesante poder pensar eso también, ¿no? Como cuando yo la escribí no releí distopías, no pensé estoy escribiendo una distopía. Tuve que estudiar sobre distopías cuando me empezaron a invitar a mesas para hablar de distopías, y tuve que estudiar terror y leer, etcétera, cuando me empezaron a invitar a mesas para hablar de terror. Pero yo leo todo, leo poesía, leo ensayos, leo novelas, leo cuentos, y no me quedo en un género, me nutro de todo. Pero bueno, también son las leyes del mercado, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, es interesante la lectura desde el género, ¿no? Digo, cómo si la enfocamos desde la ciencia ficción, podemos leer la ciencia ficción, pero también pensar el terror en la novela y ni hablar la crítica social. Y bueno, ya que estamos con Cadáver, insisto, si alguien quiere preguntar, Sí, yo quería preguntar algo.
¿Cómo pensás la literatura argentina con respecto a las otras literaturas, por ejemplo, la francesa o la inglesa o la estadounidense? Si somos dignos realmente, ¿cómo pensás que es nuestro fuerte argentino, quién te marcó de los argentinos o de la Argentina? Y bueno, y si por ahí tenés algún libro que decís, obviamente hay muchos que aún no lo marcan por ahí, pero nada, te quería preguntar eso. ¿Cómo pensás la literatura argentina con respecto a las otras del mundo? Si vale esa división. Somos recontra mil dignos, eso te puedo decir. Me parece que la literatura argentina es súper fuerte, sólida. Y justamente creo que una de las fortalezas que tiene es que no nos quedamos en un género. No hay escritores que escriban, no sé, como en Estados Unidos, no sé, pienso Stephen King, bueno, que es un capo igual, pero que por ahí se concentra en un género. Acá todos los géneros se mezclan, no sé, lo tenés a Cortázar, que hay algunos cuentos que podrían ser considerados de terror. La escuela de noche, por ejemplo, es un Casa Tomada, puede ser considerado de terror. Silvina Ocampo también lo mismo, hay una cosa de perversión en algunos de sus cuentos, pero no es que dijeron, bueno, vamos solamente a escribir terror, que no me parece mal tampoco, pero lo que quiero decir es que justamente esa flexibilidad hace que la lectura para mí sea mucho más rica, porque tenés todas esas posibles hipótesis cuando lees un libro, ¿no? No te quedas solamente como en un modelo que por ahí se copia mucho en Estados Unidos, que es, bueno, el terror tenés que cumplir ciertas reglas, estás medio encorsetado, acá no. Entonces, y hay muy buenos escritores y escritoras, no solo clásicos ya, como, bueno, ya nombré, ¿no? Cortázar, Borges, Silvina Ocampo, Gallardo, y no me acuerdo el apellido, el nombre, por Dios, Sara. Ay, me salía Susana, dije, Susana no es Susana. Sara Gallardo, claro. Andrea Rivera, que me enteré que vino acá, qué envidia. Amo a Andrés Rivera, La Sierva, me parece un novelón. Bueno, Juan José de Saer, que, no sé, Juanjo, te amo para siempre. Bueno, tenemos un montón de escritores y contemporáneos también. Diego Mucio, por ejemplo, es un escritor que vive en Francia, pero que escribió un libro de terror que se llama Las Esferas Invisibles, que son 3 novelas que son increíbles, se los recontra recomiendo. Después Rafael Pinedo, lamentablemente murió muy joven, sí, ¿no? Que escribió Frío, que me parece una novela impresionante, Subte y Prop. Bueno, Ángeles Salvador también murió este año de COVID, hace unos meses, escritora argentina impresionante, publicó 2 novelas nada más, El papel preponderante del oxígeno, que se las recomiendo mucho, y justo había publicado La última fiesta, que también se las recomiendo, y murió. Bueno, quiero recomendar autores, bueno, Juan José Becerra, a mí me encanta, el artista más grande del mundo, es para mí una gran novela. Hay gente que es como los gatos, Juan José Becerra, ¿no? Hay gente que lo ama y hay gente que no le gusta nada, yo lo amo. Y con respecto a la literatura del resto del mundo, no sé, yo trato de leer de todo y leo mucho contemporáneo, está lleno de escritores latinoamericanos que son excelentes. Pienso en Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes, ella es mexicana. Pienso en las ecuatorianas Mónica Ojeda con su libro Las Voladoras, o María Fernanda Ampuero con su libro Pelea de Gallos. Pienso en Pilar Quintana, que es colombiana, con su libro La Perra. Pienso en Giovanna Rivero, que es boliviana, que tiene un libro que es impresionante, que se llama Tierra fresca de su tumba. Y bueno, no sé, en Francia he leído a Binet, en la novela HHH 4H, que es también increíble. No sé si se consigue, pero bueno. Bueno, no sé, trato de leer de todo, pero creo que no nos quedamos para nada atrás con la literatura.
bueno, no la nombro ni a Enrique ni a Joelyn, pero la estoy nombrando, ya sabemos, ¿no? Lo grosas que son, la carrera que están haciendo, y bueno, eso. No sé si te respondí. Un poquito de spoiler de lo que estás escribiendo. Bueno, solo puedo decir esto. En el 2018 me invitaron a la Feria de Cusco. Y bueno, como estudié arte, fui como turista a visitar un convento porque quería ver el arte cusqueño, sobre todo a los ángeles arcabuceros, ¿sí? Que son muy fan. Y estaba todo puesto como si las monjas siguieran viviendo ahí. Y era recontra siniestro el lugar, porque de repente entrabas a una sala, no había prácticamente turistas, y te encontrabas una monja rezando, pero era un maniquí. Entonces te pegabas unos julepes, porque aparte las luces estaban como tenues, no sé. Había una vibra súper creepy. Entonces salí de ahí y dije, listo, tengo que escribir una novela con monjas y conventos. Aparte yo fui a un colegio de monjas, así que lo tengo en la sangre el tema. Pero claro, como les dije, para mí se escribió sobre todo, pero lo que importa es cómo uno encara los temas, ¿no? Entonces no iba a escribir algo normal, de un convento normal con monjas normales. Entonces pasó todo este tiempo hasta que se me ocurrió cómo encarar el tema, y en el 2021, o sea, el año pasado, me puse a escribir. Y te puedo contar eso. Pasa algo en un convento que no es un convento, con monjas que no son monjas, y es todo muy truculento, muy terrible. La diferencia con Cadáver Exquisito es que el registro es bastante poético. O sea, no va a tener la lectura de Cadáver Exquisito, que es un registro narrativo y muy fácil de leer, no de escribir, porque parece que es fácil, pero no es fácil de escribir. De, bueno, este registro muy visual y muy narrativo. Acá va a haber un anclaje con la poesía también. Porque bueno, es lo que me pasa a mí con los personajes. Por ahí, este personaje, esta narradora, me está pidiendo ese registro. ¿Es un riesgo? Sí, seguro. Hay gente que no le va a gustar. De hecho, mi hermana, que es una de mis lectoras claves, no le gustó. Me dijo, esto es una cagada. Dije, bueno, pero a Liliana le fascina, por ejemplo. Pero nada, son las dos personas, y bueno, Mariano, mi marido, también lo leyó. Son las 3 personas que lo leyeron hasta ahora nada más, lo que estoy escribiendo, pero también leer algo que no está todavía terminado es difícil, ¿no? Porque por ahí en el medio cambian cosas, etc. Pero bueno, nada, yo no escribo para los lectores, perdón. O sea, escribo para mi lectora en mi cabeza, que es infumable, insoportable, detallista, porque así leo también otros libros, he revolviado libros a la pared, sacada, porque me parecía que estaba mal o porque el final estaba mal, me peleo con los autores, los insulto. O sea, porque claro, uno le dedica mucho tiempo a la lectura. Un libro te puede llevar muchas horas o días o semanas, y si de repente venís leyendo y lo terminás de manera inverosímil, te quiero matar. Entonces trato de ser muy detallista con mi propia obra. Por supuesto que uno siempre escribe borradores, porque toda la vida puedes corregir una obra, ¿no? Inclusive publicarla puedes ir corrigiendo. Pero bueno, probablemente lo que uno publique sea el mejor borrador de todos, los que lograste hasta ese momento. Entonces intento ser muy detallista y pienso mucho. Por eso es que, bueno, por ahí no me interesa escribir tipo una novela por año. Que admiro a los escritores que lo pueden hacer, pero a mí no me sale porque estoy pensando una palabra a media hora. ¿Entendés? O sea, no. Bueno, eso lo puedo decir. Yo tengo una idea. En la velada anterior, que vino Julián López, dijo que por ahí le llegaban ideas y que si volvían al cabo de unos días
se sentaba como a tratar de darle forma. En ese sentido, ¿cómo es tu proceso creativo? En un sentido es parecido, porque me parece que uno escribe sobre cosas que lo obsesionan, porque si no, no le dedicas 2 años a una idea, ¿no? O no sé, hay gente que estuvo 10 años escribiendo novelas. Entonces tiene que tener la fuerza para que te obsesione y después ves si eso es un cuento o una novela. Y a mí las ideas me surgen de distintas partes. Bueno, ya les conté lo del convento, pero por ejemplo, me pasó que quería escribir sobre un suicidio kitsch. Esa era la premisa. No sabía ni cómo encararlo ni nada. Pasaron como 10 años de esta idea hasta que me senté a escribir el cuento, porque leí un texto para la facultad que era sobre la nueva figuración, un grupo de artistas donde estaban Macho, De la Vega y no me acuerdo quiénes más, pero que hablaban de que estaban en contra del rosa bombón. Y yo dije, listo, esto, rosa bombón es un título, punto. Entonces ahí tenía otro elemento más. Y después alguien me regaló un libro de autoayuda, porque se ve que, no sé, me iba muy mal, y lo empecé a leer y dije, no, esto va a ser el narrador. Entonces, así surgió Rosa Bombón, que es uno de los cuentos que está ahí, que es un narrador imperativo que le va diciendo a una mujer cómo se tiene que suicidar, tipo como si fuese una lista de autoayuda. Hace esto, hace lo de más allá, hace lo de más allá. Ese es ese cuento, por ejemplo. O sea, yo necesito como todos los rompecabezas, como todas las piezas, o algunas piezas importantes para decir, bueno, lo encargo, ¿no? Después, por ejemplo, Infierno, que es otro cuento que está ahí, que es un cuento muy cortito y con un registro súper recontra barroco, insoportable de leer, pero es adrede, porque yo quiero que el lector se sienta sofocado por el lenguaje. Y ese surgió, por ejemplo, porque en la facultad yo tenía re buen promedio, porque era re ñoña, hasta que me crucé con una profesora que me bochó 2 veces en la misma materia. Después la rendí por 3ª vez y me saqué un 9, o sea, la rendí con otra profesora. O sea, el tema era probablemente la profesora, pero no importa. Lo que me enseñó eso es, bueno, seguir trabajando con el temita del ego, pero además escribí un cuento con 3 señoras ancianas que tienen un pájaro encerrado en una jaula que lo torturan. O sea, hola Freud, ya. O sea, 3 ancianas, la profesora, el pajarito soy yo, digamos, ¿no? Pero en el momento en que lo estaba escribiendo no estaba pensando en, bueno, esto surgió porque rendí, entonces me bocharon. Bueno, así surgió ese cuento. Otro cuento surgió Sin lágrimas, porque una profesora de la facultad, Nora Gómez, que lamentablemente murió muy joven, me pidió que la ayude con su tesis doctoral. Entonces empezamos a investigar cómo eran los funerales en Buenos Aires en la época de la colonia. Y entonces ahí descubrí un personaje que se llama Tartás, de apellido, que existió realmente, que iba a los funerales nada más que a comer, porque se hacían banquetes enormes. Y el tipo quería morfar, iba a funerales de gente desconocida, pero era muy gracioso y contaba chistes, entonces ya era como un personaje reconocido. Y se murió de una indigestión. Entonces dije, listo, este es un re personaje. Y ahí surgió Sin lágrimas. Y hay ideas que por ahí siguen ahí dando vueltas y que todavía no encuentro las piezas rompecabezas. Por eso me parece tan importante leer. Porque cuando vos lees a otros, nada, te va ampliando la mirada, ¿no? Porque vos estás leyendo otras miradas. Te va ampliando la mirada y eso te va generando como todo un bagaje para tu propia literatura. Sobre Cadáver Exquisito. La primera es cuando, ¿te acordás cuando nace la idea? La primera idea que tuviste sobre el tema canibalismo. Y la segunda es que, si de algo me acuerdo de lo que me produjo
esa novela fue, además de asco y un montón de cosas, el tema del personaje que siempre yo esperaba que cambie, que lo resuelvas como que al final era bueno. Igual no spoilees, no spoilees. Eso, no digo nada. Bueno, pero que me defraudaste y en el fondo me alegré tanto que me hayas defraudado. Me sorprendiste muy bien porque me defraudaste, porque no hiciste lo que yo esperaba. O sea, un poco contestaste eso de los lectores, que no te importa mucho lo que piensan. O sea, yo no quiero que... O sea, hay gente que con Cadáver Exquisito tuvo náuseas, que tuvo pesadillas, que lo devolvió a la librería indignadas. A ver, no quiero que la gente sufra, pero por otro lado, no me interesa una literatura edulcorada. No me interesa ni leerla, ni me interesa escribirla. Me interesa en todo caso una literatura que movilice, que genere algo. Tampoco me interesa instruir a los lectores, porque no me parece que nadie tenga la verdad revelada de nada, y porque no la escribí queriendo convertir carnívoros en vegetarianos. O sea, yo soy vegetariana, pero soy cero fanática. Mi marido, de hecho, come carne. Te lo dije allá atrás, creo que a vos o a alguien se lo dije. Y la escribí porque, bueno, te contesto la primera pregunta, ¿cómo surgió la idea? La idea surgió gracias a mi hermano, que le dediqué la novela a Gonzalo Bastarrica, y él es chef. Trabaja con comida orgánica, pero es un tipo súper curioso de la vida y lee cosas que yo por ahí jamás leería. Miren que leo todo el día, pero las cosas que él lee no sé. Entonces hablamos mucho. La otra vez él estaba leyendo, por ejemplo, un libro que hablaba de cómo los impuestos influían en la vida de la gente, obviamente, pero con casos así como muy locos, que en Rusia habían impuesto a la barba. Entonces, si tenías barba, te tenías como un cartel, ¿no? En la barba, no es una cosa rarísima. O el impuesto a las ventanas. Entonces, hay edificios que todavía existen que tienen ventanas muy chiquitas, justamente para pagar menos impuestos. Y bueno, él lee cosas así y investigó mucho y sigue investigando sobre lo que es la alimentación consciente, que es, como lo dice su nombre, empezar a tener conciencia de que lo que estamos comiendo en realidad, en general, está todo bastante adulterado, y cómo nos afecta la salud, y cómo si aprendemos a comer mejor, bueno, eso va a impactar directamente en el día a día, en la calidad de vida. Bueno, yo hice mi propia investigación y en ese proceso, que cambió un montón de cosas, dejé de comer carne. Entonces, cuando pasó eso, es como que se me corrió un velo y, claro, desnaturalicé el consumo de carne. Y lo que empecé a ver fue un cadáver en el plato, no un bife. Y, bueno, pasando por una carnicería, en Argentina hay como, ¿no?, una carnicería por cuadra, lo que vi fueron cadáveres. Y dije, bueno, nosotros somos animales y somos carne, podríamos estar ahí colgando. Ahí tuve la primera idea. Pero con esa idea no hacía nada, porque ¿qué iba a contar? Un mundo caníbal. Necesitaba una historia. Entonces ahí me puse a investigar durante 6 meses, sin escribir una palabra, el funcionamiento de los frigoríficos, los derechos de los animales y sobre el canibalismo. O sea, fueron como los 3 pilares de investigación. No fui a un frigorífico, a un matadero, porque al único que intenté ir no me dejaron, me dijeron que no, y no insistí mucho más. Pero sí hice una investigación bastante detallista. De todas maneras, si alguien viene y me dice, no, esto que escribiste acá está mal, en el proceso de cortar carne, mi respuesta siempre va a ser, ¿vos conocés algún frigorífico donde faenan humanos? ¿No? Porque, digamos... Entonces, yo me basé en una investigación realmente detallista porque soy muy obsesiva. La gente que trabaja en la carne, que leyó el libro, me dicen que es así. Pero bueno, no sabemos cómo es realmente, por suerte, ¿no? Pero lo quise investigar porque
lo que yo trato de trabajar en mis obras es el tema de la verosimilitud, justamente. Es que ustedes lean y lo sientan como que eso puede ser posible, ¿no? Lo sientan como real. Entonces por eso investigué tanto. Y después estuve 1 año y medio escribiendo la novela, más o menos. Y a medida que la escribía, también seguí investigando. Para que tengan una idea de cómo trabaja mi cabecilla obsesiva, para las personas que la leyeron, en la novela hay una escena de sexo, y me leí 5 libros eróticos para ver cómo nombraba al miembro masculino. Si ponía pene, socotroco, no sé. No, porque si uno está leyendo una escena erótica, de repente te encontrás con la palabra socotroco, se corta el pacto de lectura, ¿no? Te saca de clima. Entonces dije, bueno, me leo estas 5 novelas, que las voy a decir porque se las voy a recomendar, para después definir, no poner nada, no nombrar el pene, ¿no? Pero así, digamos, así trabajo, como tejiendo el texto. Las 5 novelas son La Cierva Rivera, que obviamente las recomiendo, que es una novelita muy chiquita y es preciosa. Lolita Nabucco, que es muy triste, pero bueno, nada, es un clásico. Canon de Alcoba, Tu Luna Marcado, gran novela, libro de cuentos en realidad, no es novela, muy bueno. Limonero Real de Juan José Saer, que bueno, lo más. Y El Traductor de Benesdra, esas 5 me elegí. Bueno, no sé. Socotroco es de Cuento del Amor, de Coban. Sí, tal cual. Pero creo que ahí él juega con otra cosa, ¿no? Con el socotroco de Coban. Pero sí, a mí no me daba para ponerlo en cada obra. Acá. Recién decías que escribías para tu yo interior, que tenías otra que era re jodida, que estaba ahí adentro. Tengo muchas, pero sí. Sí, y después dijiste en algún momento que era, donde va la pregunta, el personaje me dicta este tipo de lenguaje. ¿En qué momento, digamos, debe ser divertido, digamos, tu cabeza en todo ese tiempo, porque son muchos, no te aburrís nunca? No, pero la pregunta era, ¿en qué momento el personaje te empieza a dictar solo, digamos, la forma en que quiere que lo escriba, digamos? Porque no hablabas de lo que querías decir, sino de cómo. Dijiste, este libro es un lenguaje más poético, porque el personaje me lo dicta, dijiste. Bueno, me gustaría que me cuentes un poco ¿en qué momento te aparece ese personaje y te dice cómo? Lo que pasa es que hay para mí una parte del proceso de escritura que es totalmente intuitivo, que no es racional. Y para mí la inteligencia intuitiva es más importante que otro tipo de inteligencias. Porque ahí hay algo intangible, hay algo que va más allá de la razón, que no sabemos qué es, que tiene que ver con percepciones, con energías y también con todo el bagaje de lo que vos venís acumulando, ¿no? No solamente todo lo que lees, todo lo que percibís, lo que soñás, no sé, todo está ahí dando vueltas en el inconsciente. Y entonces yo creo que surgen de ahí. A mente que creo en las energías y creo que se puede surgir de otro lado, pero ponele que no creemos en eso, creo que surge este lugar medio inconsciente. Y también el proceso es corporal prácticamente, porque hay personajes que no funcionan y lo siento en el cuerpo, es como, no, por acá no puedo ir. Como la palabra socotroco, no, eso no lo puedo poner, ¿no? Como, y por ahí cuando lo estoy escribiendo no lo puedo explicar racionalmente, es un no, por ahí no. Y te lo puedo discutir a muerte, como le he discutido a muerte a Liliana, por ejemplo, cosas. Hay un cuento ahí que se llama Lavavajillas, que lo escribí con español neutro, ¿sí? O sea, parece un cuento que originalmente fue escrito en inglés y traducido al español. Y cuando se lo dije a Lili, quiero escribir un cuento así, de esta manera, me dijo, no va a funcionar. Dije, bueno, no sé, voy a probar. Porque me pedía eso la narrar, digamos, el personaje.
Porque claro, lo que yo estoy trabajando ahí es con los mandatos artificiales de un personaje, mujer, que obviamente quieren que se case, tenga hijito, que ¿no? Que no puede trabajar, bueno. Entonces el registro está hablando también de eso, de lo artificial que son esos mandatos. Y bueno, después lineales, yo lo cuento y ahí hablo de la generosidad de Lili, ¿no? Y que me dijo, sí, re funciona, anda por acá, está buenísimo, ¿no? No se quedó como en su primera opinión. ¿De dónde surgió esa idea? No sé, no tengo ni idea. Pero, o por ejemplo, con Cadáver Exquisito, primero pensé en escribir la novela desde el punto de vista de una de las cabezas, de uno de los humanos comestibles. Pero claro, ¿cómo piensa un humano que es prácticamente un animal? ¿No? ¿Cómo lo haces? Hubiese sido una novela completamente experimental, ¿sí? Y para eso lo tenemos a Faulkner, que escribió El sonido y la furia, o El ruido y la furia, con el personaje de Benji, pero es un capítulo en la novela, ¿no? Que es un chico con discapacidad mental y está narrado en la cabeza de ese chico. Pero claro, toda una novela así es ilegible. Entonces, eso lo descarté porque no funcionaba. Y cómo apareció el narrador en tercera focalizado en Marcos, no sé. Me senté, surgió y dije, voy por acá. Sí, esto funciona. Por ejemplo, antes de escribir la novela que estoy escribiendo ahora, había empezado a escribir otra que yo quiero, que necesito escuchar la voz en primera del personaje, que es una nena de 13 años. La necesito escuchar, pero me va a traer un montón de problemas a la hora de seguir con el argumento, ¿no? De verosimilitud, etc. Entonces la pasé a tercera. Y no va en tercera, no. Como mi cuerpo me dice no. Entonces la tengo que volver a pasar a primera y estoy ahí, tercera, primera, ¿cómo voy? No sé, y eso es algo que no puedo resolver todavía, por ejemplo. Así que no sé eso. Todavía no te lo dictó el personaje. Sí, o me lo dictó, pero me está... Te está haciendo mal. Claro, me está dictando que vaya por un lugar re difícil, ¿no? No sé, vamos a ver qué pasa con eso. Gracias. Yo quería saber si alguna vez tuviste que afrontar ese bloqueo de escritura y si tenés algún consejo para los nuevos escritores, cómo podrían sobrellevarlo para no frustrarse. Lo que pasa es que yo no escribo, hay periodos largos en los que no escribo. Cuando tengo la idea y cuando sé para dónde ir, como en el caso de esta novela, trato de escribir todos los días, ¿no? No puedo por ahí escribir como hay escritores que escriben 8 horas al día porque me lleva mucha energía mental escribir. Y no sé, si estoy escribiendo 8 horas me pego un tiro, pero sí lo que hago todo el día es leer, que como dije es lo mismo que escribir. Entonces no me hago mucho drama con el tema bloqueo lector, porque si no me surgió la idea, bueno, es como que tengo que encontrar las piezas del rompecabezas y ya. Pero bueno, de nuevo, lo que le funciona a un escritor no le funciona a otros. Por ejemplo, Liliana toda la vida me dijo, vos tenés que hacer para las novelas archivos separados con los personajes y no sé qué. Nunca hice un archivo, o sea... Claro, porque yo lo que hago es pensar en los personajes todo el tiempo. Convivo con esos personajes. Entonces ahí les doy carnadura, no necesito el archivo. Pero por ahí a otro escritor le sirve hacer todo el archivo, ¿no? Los consejos que puedo dar, si hay bloqueo, bueno, uno, leer a full. Leer autores y autoras que te inspiren, releerlos. Releer es importante también, porque vas encontrando cosas nuevas. Después está lleno de libros con ejercicios de talleres que podés tomar esos ejercicios o inventar, y te los puedes inventar vos, y escribir algo que por más que no sea un texto terminado y perfecto, porque ya sabemos que la perfección no existe, pero algo muy terminado, que sean párrafos.
Y eso por ahí puedes usar una palabra de ese párrafo o una frase de eso que escribiste para otra cosa. Y básicamente eso. Y si estás escribiendo algo y te bloqueaste, releer lo que escribiste varias veces. Leerlo en voz alta también es importante. Y también te puede servir, no sé, si estás escribiendo un tema en particular, ver qué autores o autoras trataron ese tema y leer eso a full. Entonces, sabes, puedes sacar ideas, te puede inspirar, o sabes para dónde no ir, ¿no? Porque, no sé, si escribís sobre un señor que un día se levanta y es un bicho, bueno, ¿no? Kafka como que lo hizo antes y lo hizo mejor que todos. Entonces, pero bueno, por ejemplo, Iwan McEwan escribió una novela que no la leí, pero es el tema, que resignifica a Kafka, porque lo que hace es una cucaracha que un día se levanta y es un humano, ¿no? Entonces también poder resignificar eso. O por ejemplo, Clarice Lispector escribió La pasión según GH, que es una mujer que entra al cuarto de la empleada doméstica y ve una cucaracha y la mata, y a partir de eso es un novelón, que también lo puedes pensar como resignificando a Kafka, la cucaracha, etc. Entonces, eso. Gracias. Yo tengo una pregunta que es muy sencilla. El título es muy literal, digamos, Cadáver Exquisito, pero también pienso en los ejercicios. No sé si lo tomaste o hiciste algo ahí con el título con respecto al juego de los surrealistas y estas cosas. Sí. Bueno, el tema títulos. Titular una obra para mí siempre es muy difícil. Pero cuando empecé a escribir Cadáver Exquisito, lo primero que se me ocurrió fue ponerle Cadáver Exquisito, y sí tiene que ver con el juego de los dadaístas y surrealistas, que no es que lo inventaron porque ya existía, que es esto de escribir un poema colectivo o puede ser una ilustración colectiva, y ellos fueron los que le pusieron Cadáver Exquisito. Entonces me parecía que era un título muy pregnante porque la gente se lo acuerda al toque. Es una ironía porque te estás comiendo un cadáver y es que es exquisito. En la novela el juego está resignificado. Y además, bueno, ya esto es una lectura un poco... pero, digamos, a mí me interesa el lector activo. Me interesa como generar una lectura, digamos, en conjunto. Por eso me pasa con algunos youtubers, booktubers o instagramers que son chicos y chicas muy jóvenes que están empezando a leer, y me parece hermoso que escriban sus reseñas, que graben sus videos, pero claro, están acostumbrados a leer sagas de 1500 páginas, se encuentran con mi novela que tiene menos de 300 y me quieren matar. Hubo gente que me exigió, tipo, ¿por qué no escribiste 600 hojas mínimamente? Y porque yo trabajo con los silencios en la novela también. De hecho, para las personas que la leyeron, el narrador en tercera, que está focalizado en el personaje principal, que es Marcos, nunca en toda la novela le dicen Marcos. Son otras personas las que le dicen Marcos. Y ese silencio es adrede. Y así hay un montón de otros detalles. Entonces, a mí me interesa trabajar con un lector activo. Entonces, por eso también esta cosa de comunidad, de ir completando el sentido. Cuando la escribí, iba a un taller, cuando la estaba escribiendo en un taller como asistente, que me dijeron que el título no les gustaba y me destruyeron todos los capítulos que estaba escribiendo, que estaba buenísimo porque me dieron un montón de ideas, pero dejé de ir porque no me ayudaba para seguir escribiendo. Estar todo el tiempo corrigiendo cada cosita. Entonces durante un tiempo le puse carne por ponerle algo, pero bueno, si le hubiese puesto carne iba a tener un conflicto con la coca sangre. Entonces dije no, le saco carne. Y cuando empecé a darle la novela a Liliana, ahí le dije, che Lili, la tenía que presentar al Clarín. Dije, che Lili, yo le había puesto Cadáver Exquisito, me dice, sí, me encanta, presentarla con eso, listo.
Y bueno, claro, lo que pasa es que cuando nace el Clarín no le puedes cambiar el título. O sea que, nada, que igual yo estoy conforme con ese título. En inglés le pusieron Tender is the Flesh, que es muy lindo, me parece un gran título, pero traducido al español hubiese sido muy raro. Tierna es la carne, no sé, no me gusta. Por eso es muy difícil poner títulos. Y también me pasó con 19 garras y un pájaro oscuro, que es el libro de cuentos, que le mandé 700.000 títulos a mi editora, porque claro, con Cadáver Exquisito no tenía que lidiar con ninguna editorial, pero con ese libro sí, y por ahí le proponía títulos que ya eran muy parecidos a otros títulos que todavía no se habían publicado, pero que estaban a punto de ser publicados, era como... Entonces me decía todo que no, hasta que se me ocurrió ese título. Le dije, es este el título y te lo voy a pelear a muerte y no me importa que la gente no se acuerde y diga 20 garras y un pájaro, no sé. Mi madre la otra vez me dijo, 16 garras, ¿cómo es tu nuevo título? 16 garras y un qué oscuro, ay mamá, ¿cómo no te acordás? Bueno, no me importa, o sea, ¿pero por qué? Porque a mí me parece importante que el título, sobre todo en un libro de cuentos que tiene cuentos tan diferentes, esté dando una lectura. ¿Sí? Y lo que yo quiero decir con ese título, una posible lectura es, bueno, que son 19 cuentos que quiero que los atrapen, que los desgarren al lector. Hay garras literales dentro del libro, y el pájaro oscuro puede ser el propio lector leyendo, puede ser la muerte, puede ser la poesía, porque hay cuentos que tienen un registro más poético, no sé, puede ser lo que sea, hay pájaros también. Entonces me interesaba todas esas lecturas que da el título. Aquí estás. Estabas con Cadáver Exquisito y el lector activo. Quería preguntarte algo que lo comentamos hace un rato, que es Cadáver Exquisito en los colegios. Digo, se ve mucho en tus redes que fuiste invitada a distintos colegios, profesores que trabajan con sus alumnos con esa novela y producciones muy interesantes que, bueno, pude ver algunas que compartiste. ¿Y cómo fue esa experiencia de encontrarte con esos lectores activos, los alumnos, alumnas de secundario, y cómo lo abordaron o qué te queda de toda esa experiencia? Sí, bueno, para mí las escuelas son mi prioridad. Siempre que me lo permita la vida, les digo que sí. Digo, no es que a nadie le digo que no, pero a veces es difícil de organizar y lo organizamos con tiempo. Pero ya hablé con más de, creo que 40 escuelas, o casi 50 escuelas, yo no me acuerdo, pero hablé con muchas escuelas. He ido a hablar a escuelas, he ido a Bolívar, he ido a La Plata, he ido, no sé, a un montón de lugares y también por Zoom durante la pandemia. Y nunca jamás pensé que Cadáver Exquisito se iba a dar en escuelas, obviamente no lo escribí para eso. Pero la realidad, lo que pasa es que los profes y las profes dan el libro y los alumnos lo leen entero, ¿no? Que eso ya es como una primera sorpresa, y después lo discuten y se arman discusiones. Y bueno, cuando voy a hablar es genial porque me odian y me aman. Me acuerdo, una chica, una escuela me decía, yo te quiero decir que te amo y te odio, y te amo y te odio. Era como, se veía que era como, me miraba con una intensidad. Me dice, ¿cómo podés haber escrito ese final? Y los cachorros, y estás sacada. Pero me encanta que les pase eso, ¿no? Porque, bueno, significa que el libro la movilizó. Entonces, voy a hablar de escuelas y pasan cosas increíbles. En una escuela me encantaron un trap. En otra me esperaron los alumnos disfrazados de los personajes de la novela, que fue buenísimo. En otra me regalaron obras de artes, en otras hacen book trailers con la novela, en otra hicieron unos memes que son muy graciosos, hicieron stickers. Bueno, no sé, cada tanto me mandan los trabajos que hacen para las escuelas, o sea, intelectuales, ¿no? Como cada tanto me escribe algún vago y me dice, tengo que rendir mañana, no leí tu libro, me lo tirás.
Depende de cómo estoy, si estoy muy a mí, no le respondo, y si estoy... A uno le respondí y el pibe casi ni me agradece, lo quería matar. Pero bueno, sí, cada tanto pasa eso. Y a veces los contactos son por los alumnos. Los alumnos me escriben y yo les digo, bueno, si querés decirle a tu profesora que puedo hablar en tu escuela, y a veces eso se da y termino hablando en la escuela. Y a veces son los profes. De hecho, hoy me llegó un mensaje de una profe para hablar, y nada, son experiencias increíbles. No sé, es mi devolución de alguna... Primero me parece importantísimo poder hablar con adolescentes sobre temas como, no sé, la trata de personas, ¿no? Porque una de las cosas que yo trabajo en Cadáver Exquisito podría ser el equivalente a la trata de personas. Porque es gente que la están consumiendo, ¿no? Y que está en cautiverio y que está esclavizada, como si fuesen reses. De hecho, estoy leyendo ahora un libro de Elsa Brúkarov, que me pidió que se lo presente, que habla sobre la trata de personas relacionadas con la prostitución en los años 30 en Buenos Aires. Y, por ejemplo, remataban a las mujeres. Si tenían más dientes, valían más. Si eran francesas, valían más. Si eran polacas, valían menos. Si estaban enfermas, valían menos. Como una vaca, ¿sí? Y eso sigue pasando, no es que es algo del pasado, sigue pasando a día de hoy. Entonces, poder hablar de esos temas con adolescentes me parece súper importante, y además, bueno, cuando yo fui al colegio jamás pude hablar con un escritor, ¿no? En colegio de monjas alemanas no iban a invitar a un escritor, pero nunca lo podía hacer. Entonces, tener la posibilidad de que otras personas hablen con un escritor y que después, no sé, conozcan a otros escritores, lean otros libros, etcétera, me parece fundamental. Así que sí, para mí es un placer hacerlo. Yo voy a hacer otra. Con respecto al libro del que estamos hablando, ¿tenés alguna oferta o algún proyecto para hacer alguna película o alguna adaptación? La verdad que me gustaría mucho ver una buena adaptación. Sí, vos sabés que hubo más de 40 propuestas. De hecho, me siguen llegando cada tanto propuestas, pero los derechos los tiene una productora mexicana, que el tema es así. Le cedimos los derechos, que ya renovaron varias veces, pues se les va venciendo el plazo. Pero las productoras en general se asocian con otras productoras o con plataformas o con directores, directoras, etc. Y hacen los proyectos juntos. Y antes de la pandemia había una lista enorme de gente que quería hacer Cadáver Exquisito con esta productora. Estamos hablando de productoras de Hollywood, productoras peso pesado. ¿Y trabajarías en el guión si se diera la En teoría oportunidad? estoy como escritora, como consultante, una cosa así. Pero no, probablemente no. Y bueno, con la pandemia lo que pasó es que muchas de esas productoras se bajaron porque, claro, yo hablo de un virus. Y llevar a la ficción un virus cuando estamos viviendo una pandemia era como que no. Pues la gente ve las series para evadirse la realidad, ¿no? Para que se las recuerdes. Entonces ahí se bajaron un montón. Y esta productora, bueno, empezó a buscar otras y todo eso llevó un montón de tiempo. Entonces, por eso seguimos esperando. Igual a mí no me genera ninguna ansiedad. Entiendo que va a ser una obra diferente. Van a basarse en el libro, pero va a ser diferente porque con mi libro solamente podrían hacer una película o una miniserie. Entonces lo van a tener que extender para atrás, para adelante, para los costados en la historia. Van a tener que inventar personajes, escenas, etc. Y nada, qué sé yo, siempre puede fallar, digo, porque no es una persona escribiendo detrás de una pantalla, es un montón de variables. Si le toca a un mal director, directora, malos guionistas, malos actores, no sé, puede pasar de todo. Entonces no
que pase lo que pase. Yo estoy entregada y si no tiene que ser con esta, será con otra. Pero elegimos esta porque mi novela es muy difícil de llevar a lo audiovisual. Porque podés hacer algo muy gore, muy de mala calidad, ¿no? Muy truculento, sin sentido. Y esta productora hizo una serie que se llama Hernán, sobre Hernán Cortés, que es súper cuidada, inclusive los actores estuvieron estudiando náhuatl durante 7 meses, o sea que los aztecas hablan su idioma, digamos. Bueno, es como muy buena esa serie. Cuando vi esa serie dije, estamos bien con esta productora. Lo que no implica que se vaya a hacer con esa productora, porque seguimos todavía, no sé, por ahí se les vuelve a vencer, no sé. Pero si les vence, hay como 40 más que quieren hacerlo. Obviamente puede haber versiones malas, ¿no? de un libro, pero no sé, bueno, eso. Sí, depende del enfoque, sí, de cómo llega. Y tampoco vas a tener todo el libro, que es imposible, porque tenés que elegir una hipótesis, digamos, que vas a filmar, ¿no? Así que eso. Justo ayer hablamos de eso en literatura argentina, terminamos hablando de películas y novelas, y también hablamos de lo que implica, digamos, las limitaciones de alguna manera de lo que es la película en tanto a duración. Digamos, dependiendo del género que se ha llevado del plano novelístico, del cuento, al plano audiovisual, siempre hay una especie de duración, que también tiene que ver con la taquilla. De una película de 5 horas en una taquilla no funciona. Digo, hay varios elementos también para tener en cuenta en ese sentido. Sí, aparte también está el tema del presupuesto, que uno no lo piensa, pero es re importante. ¿Cuánta plata tenés para hacer tales cosas, no? Los efectos especiales te llevan más plata, etcétera, etcétera. Y de nuevo, depende de un montón de gente que está ahí dando vueltas, que puede fallar. Por ahí hay películas que no se filmaron. Por ejemplo, está el libro La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, que es uno de mis libros favoritos. Todavía no se llevó al cine, y es un clásico. Pero porque, no sé, falla todo el tiempo. O sea, por algo no lo pueden llevar, o porque no tienen la plata, o los actores, o no sé. Entonces es bastante más complejo. Por eso yo celebro cuando una película funciona, independientemente que por ahí el libro es mejor o lo que fuera. Bueno, ¿alguien más? El tema del virus, cuando empezaste a indagar sobre el virus, pero no por la pandemia, sino porque cuando vos dijiste, bueno, tengo que generar algún quilombo que le dé lugar a todo esto. ¿Cómo fue? ¿Empezaste a investigar? ¿O dijiste, bueno, es un virus que va de alguna manera a afectar al alimento, a la carne, a la verdura? ¿O hiciste una investigación y viste cómo podía ser? Porque claramente te metes como en un lugar, ¿no? de estudio, o sea, ¿qué puede pasar para darle lugar a todo esto? Bueno, está buena la pregunta porque justamente lo que me hice con el virus fue investigar. ¿Por qué? Porque para que cambie un paradigma se tienen que dar 1 millón de variables, ¿no? Pero sin duda una de las variables es el miedo, porque con el miedo manejas a la población. Otra es el lenguaje, otra es que las instituciones que están en el poder o que son legitimadas avalen ese paradigma. Y la otra es la desinformación. Entonces, entre muchas más, ¿no? Pero justamente en la novela el virus prácticamente no se sabe qué carajo es. Y es adrede. De hecho, no tiene nombre en las traducciones y en algunas entrevistas me dicen el virus. ¿Cómo es que lo puse en la novela? No me acuerdo. GHB o algo así. O GB. GGB. El virus GGB, no sé, y en la novela no se llama GGB. Dicen, después del GGB apareció un virus, y no digo mucho más. Y también, a propósito, puse GGB, que en mi cabeza es Gran Guerra Bacteriológica, ponele,
Pero no puse nada por esto, porque muchos lectores compran el virus como que, bueno, nada, efectivamente existe en la novela, y en la novela está cuestionado todo el tiempo, y naturalizan el consumo de carne humana, porque varios me dijeron, bueno, pues yo ya me empecé a preguntar cómo sería comer un humano, y como que estaban muy en contra de lo que pasa con los cachorros, pero muy a favor de que faenen humanos y yo qué sé. Entonces, ya en el propio proceso de lectura naturalizaron el paradigma. Algunos no tendrían problema en comer. No, por supuesto, y de hecho el canibalismo existió y existe. Es que te convenzan, porque los aztecas eran caníbales, o sea, tenían las guerras floridas que mataban agarraban a los guerreros más valientes y los mataban en ceremonias rituales y después comían partes de ese guerrero porque consideraban que les daba fuerza, tal cual. Bueno, ¿de dónde surge? Alguien que dijo esto es así y los dioses me están diciendo, no sé, ni idea. Pero bueno, pasa lo mismo con todos los paradigmas en los que vivimos, gente. O sea, hola, vivimos en el patriarcado. ¿Por qué hace siglos nos hacen creer que las mujeres y minorías valemos menos? Si te lo pones a pensar, es una locura. O sea, la otra vez la escuchaba a Sol Despeinada, que se las recomiendo, que es una médica feminista muy, muy lúcida, que decía que la ciencia gastó mucha plata para comprobar que el cerebro de la mujer pesa menos que el hombre. Para decir que las mujeres estaban incapacitadas para votar, ponele. ¿No? Entonces, ¿por qué creemos eso? Porque durante siglos nos vienen diciendo que la mujer, bla, 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 bla. ¿Por qué tomamos leche de vaca y no leche de jirafa, rata, oso? Si la leche de vaca es para el ternero. Bueno, no digo que no hay que tomar leche de vaca, pero nos preguntamos por qué tomamos leche de vaca. ¿Por qué el tema de la gordofobia? ¿Por qué tenemos que ser como este privilegio del delgado? Tenemos que ser todos flacos, Angelina Jolie, Pampita, Brad Pitt. Y si tenés otro cuerpo, otra dimensión, te discriminan en los trabajos, te discriminan en las tiendas donde no tenés talle, te discriminan en todas partes. Entonces, ¿por qué? Bueno, vivimos en una sociedad gordofóbica. Y así miles y miles de mandatos y paradigmas que podés ponerte a pensar. La otra vez hablaba con las chicas del Cíclope hoy y yo ya no digo más la palabra interior para referirme a las provincias de Argentina. ¿Interior de qué? Provincias, ¿no? Y tenemos como naturalizado ese tipo de violencias. No sé, me fui para contestar. Sí. Yo quisiera volver un poquito a lo que leyó Fabricio primero y consultarte, que seguramente ya lo han charlado. Si volviste a esas primeras lecturas, en la escritura de Cadáver Exquisito, si volviste a pasar por Mujica Lainez, si volviste a Enrico Schmidt, si volviste a esos textos originarios de la literatura argentina. Sí volví con El Matadero y volví con El Entenado de Sara, que lo tengo hiper recontra leído, analizado y lo leí muchas veces. Pero, por ejemplo, te puedo decir que leí textos que no conocía y que obviamente cuando se publicó la novela aparecieron otros textos que yo no había leído, porque siempre pasa eso. Pero los textos que fueron claves fueron Extraños Animales, que es un ensayo de una filósofa argentina, Mónica Cragnolini, que da clases en la UBA, en mi universidad, y que habla de los derechos de los animales desde la perspectiva de la filosofía. Y gracias a leer ese libro se me ocurrió el final, por ejemplo. La frase final del libro se me ocurrió gracias a que leí ese libro de Mónica. Después leí la Vegetariana de
Kang Chan, creo que es una coreana que ganó el Man Booker contemporánea y el libro es una bomba. Es una mujer en Corea que deja de comer carne, que ya es una postura política hacer eso en Corea, ¿sí? Y es increíble ese libro. Después hay otro libro que fue fundamental, que fue de hombres y animales, creo que es algo así, de la brasilera también contemporánea Ana Paula Maia, que habla, bueno, de un frigorífico donde las vacas se empiezan a suicidar. Pero ese libro fue fundamental para empezar a entender cómo funciona un frigorífico y bueno, fue la base para empezar a estudiar, ¿no? El tema de los frigoríficos. Y de hecho yo había puesto en lo que presenté al Clarín varios epígrafes y me los volaron. Uno de los epígrafes era de ese libro, otro de los epígrafes era de El cuento de la criada de Margaret Atwood, que lo leí cuando ya estaba terminando de escribir el libro. Empezamos a ver con Mariano El cuento de la criada, la serie, y yo dije, tengo que leer este libro, no lo conocía. Y me sirvió para darme cuenta de esto, bueno, de Margaret Atwood, que es una escritora canadiense, en los años 80 había escrito este libro, pero se había basado en cosas que realmente ocurrieron, no es que bajó, no sé, un alien, que igual yo creo en los aliens todo bien, pero no es que bajó un alien y de repente cambió el paradigma, sino que se basó en cosas que realmente ocurrieron y que podría ocurrir lo que ella escribe, que de hecho en Estados Unidos, hola, ¿qué tal?, está empezando a pasar, ¿no? Ahora que volvieron atrás con el aborto y todo. Y yo estaba haciendo la misma operatoria que ella, y entonces me parecía que estaba bueno ir por ese camino, porque lo que yo escribo se tendría que dar millones y millones de variables, pero podría ocurrir eventualmente. De hecho, con respecto al miedo, me contaba el traductor al chino que en China, cuando empezó la pandemia, salió una fake news diciendo que las mascotas contagiaban el virus y la gente las empezó a tirar por los balcones, por las ventanas, empezaron a matar a mascotas sanas. Entonces eso es lo que genera el miedo, ¿no? Y esos son los libros como más importantes. Bueno, leí también la tesis doctoral de Chaparro, que es un colombiano, que se llama Pensar Caníbal, que te habla del canibalismo de los inicios hasta toda la simbología, etc. También artículos de Levi Strauss y eso. ¿Y escuchaste rock nacional? No. ¿No? No, vos sabés que no, porque en el taller al que iba, uno de mis compañeros me dijo que que escuche esta canción, digamos. Me pasó la letra. Y me parecía que estaba bueno como hacer el contraste entre una cita más erudita y la cita del rock. Y también por eso lo puse a Soda, pero ponerle Los Cachorros se llaman como los Rollings por Mariano, que es muy muy fan, mi marido, que es muy fan de los Rollings, o sea que ese es un guiño para él, por ejemplo. Y Porgy and Bess, Summertime, que es la canción que nombro bastante, es un guiño para mí, porque fue la primera ópera que escuché entera en el Colón, y ahí me enamoré de la ópera. Y bueno, está bastante lleno de música el libro, pero no suelo escucharla. No suelo escuchar rock nacional, porque cuando escucho música estoy escribiendo y necesito música en otro idioma, si no me desconcentro. Algunas de las personas que habían leído el libro, algunos se imaginan, bueno, podría ser así, a mí no me parece tan lejano eso. Todos se imaginan como alimentándose, ninguno se imaginó comido. Somos más factibles, estamos más cerca de esa parte. Creo que no, porque uno siempre tiende a pensar que, no sé, es el depredador o que, ¿no? El ego no te permitiría, o tu instinto de supervivencia
por ahí no te permitiría pensar, bueno, ¿cómo sería la experiencia de que me coman? Pero bueno, hubo casos. O ser candidato a que te coman. Claro, ser candidato, tal cual. Tal cual. Por ahora no me lo han dicho, pero no lo descarto. Contenido gráfico, ¿cómo se puede? Bueno, creo que podemos finalizar con un aplauso para Bueno, y tenemos un regalo para Agustina, que Mauro Calderón es un artista plástico local, que es amigo y es un gran talentoso, hizo un cuadro para vos. Ah, gracias. Bueno, gracias, gente. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias Agustina, gracias. Ya dijimos gracias 1000 veces, pero no nos cansamos, porque realmente... Bueno, pero es una palabra con energía muy positiva. Bien, bueno, la vuelvo a decir. No, pero es que esto que realmente sentimos, ¿sí? Estamos muy agradecidos de poder estar acá hoy, que hayan venido todos ustedes. Y bueno, espero que la hayan disfrutado porque la verdad que estuvo genial. Genial, genial. Daría para quedarse mucho tiempo más, pero bueno, pobre Agus viajó hoy, anoche tuvo una noche de locura. Y bueno, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias.